Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre las escalas de intensidad y las tablas de lactato. Ambos son dos métodos que podemos utilizar para el control y la medición de la intensidad. Entonces vamos a empezar hablando sobre las escalas de intensidad. La primera escala que les voy a presentar es la de Nikiforov. Esta tabla nos permite entender cómo se le dan unos valores cualitativos a las frecuencias cardíacas. ¿Qué quiere decir esto? Pongámonos a pensar en una carga, en un esfuerzo. Yo recorro 200 metros. Esos 200 metros yo obtengo pulsaciones que están entre los 120 pulsaciones a las 150 pulsaciones por minuto. Eso nos indica que estamos trabajando bajo una intensidad baja. Cuando estamos trabajando a una intensidad baja, quiere decir que predominantemente el esfuerzo fue aeróbico. Si la intensidad es media, esto nos da un indicador que la predominancia fue aeróbica, pero hubo momentos donde se superó el umbral anaeróbico y se estuvo también trabajando bajo una vía metabólica anaeróbica. Y las pulsaciones irán entre los 150 a las 170 pulsaciones por minuto. Cuando hablamos de cuando hablamos de intensidades altas, con valores de pulsación entre los 170 a los 185 por minuto, decimos que la predominancia de la vía metabólica es anaeróbica láctica. Y si es máxima, pues la predominancia será anaeróbica aláctica, con pulsaciones mayores de los 185 por minuto. Esa es la primera tabla. La segunda tabla que vamos a encontrar es una tablita más completa, ¿sí? Que nos da indicadores por deportes. Ahí ustedes la pueden visualizar. Pero lo más interesante de esta tabla es que también nos dan unos valores cualitativos. Por ejemplo, cuando hablamos de una intensidad muy baja y baja, hace referencia al aeróbico y podríamos también mirar las pulsaciones. Aquí lo que me interesa fundamentalmente es que podamos hacer la relación entre esos valores cualitativos que yo les mencionaba, de decir, es que estoy trabajando una intensidad grande, una intensidad submáxima o máxima, a qué vía metabólica nos está haciendo referencia y los valores que van variando, ¿sí? Que van a ir variando según el deporte. Ya podríamos mirar que esto va a cambiar contundentemente para cada individuo y que estos valores son una media. Cuando decimos que es una media es que es un promedio como tal. Es un promedio que se hace, pero que solamente lo tenemos con referencia. Estas tablas, pues es otra manera de nosotros tener un control no tan exacto de la intensidad, pero que de alguna manera nos da indicios de cómo estamos trabajando y bajo qué vías metabólicas estamos trabajando. Muy bien, las tablas de lactato es otro método que podemos utilizar. Hay que entender que fundamentalmente cuando nosotros estamos metabolizando energía, se produce ácido orgánico. Y ese ácido orgánico se le denomina como ácido láctico. Pero cuando ese ácido láctico pasa a la sangre, ya lo llamamos o lo denominamos lactato. Entonces partamos de algo que es muy básico. Si una persona incrementa su intensidad, los niveles de concentración en sangre de lactato pues también van a aumentar. Pero miremos esta característica que nos están mencionando aquí. Si hacemos ejercicio a una intensidad baja o media, el cuerpo metaboliza el lactato que hay en la sangre, transformándola en glucosa, que utiliza para producir la energía
que necesitan los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos trabajando mediante vías metabólicas aeróbicas, el cuerpo tiene la capacidad suficiente para poder hacer la transformación por medio de glucólisis de este lactato en energía, ¿sí? Transformándola en glucosa como tal. Caso contrario que no sucede cuando las intensidades son muy altas y prolongadas, que ya les voy a poner aquí el ejemplo. Fíjense, una cosa es trabajar bajo intensidades altas y yo tener un tiempo de recuperación prudente que me permita de alguna manera transformar ese lactato en glucosa. Entonces ahí no se va a acumular grandes cantidades de lactato por unidad de sangre. Pero cuando esa intensidad es muy alta y el esfuerzo es prolongado, entonces ahí es donde las concentraciones de lactato en sangre van a subir. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque de alguna manera empiezan a aparecer todos los síntomas de la fatiga. Para que tengamos esto en consideración y para que vayamos entendiendo un poquito más esto, una cosa es yo trabajar a altas intensidades, pero doy tiempos de recuperación adecuado, y otra cosa es trabajar a altas intensidades con tiempo prolongado y sin recuperación, por ende se va produciendo altas concentraciones de lactato. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues ya nos estamos dando una respuesta. Si los niveles de lactato, la concentración de lactato en sangre nos permite comprender bajo qué intensidades se están trabajando, es uno de los controles más acertados fundamentalmente en deportes cíclicos, es decir, natación, algunas modalidades de atletismo, el ciclismo, porque se está haciendo una valoración constante de los niveles de concentración de lactato. Aquí tenemos lo que son los analizadores portátiles de lactato, eh, donde se pincha pues el dedo, y esto de alguna manera permite mirar los milimoles por unidad de sangre de lactato, es decir, la concentración de lactato. Es muy importante conocer los índices de lactato, porque esto nos va a ayudar a saber si el rendimiento está mejorando o no. Porque digamos que yo tomo una medida de un ejemplo, el ejemplo que puse con anterioridad, 200 metros, y nos da una concentración de lactato X, pero después vuelvo y tomo la medida de los 200 metros y da una concentración inferior. Aquí podríamos estar hablando que hay una mejoría, porque frente a un esfuerzo X, los niveles de concentración de lactato disminuyeron. Vamos a mirar entonces un ejemplo de una tablita que hace referencia a el lactato como tal, es decir, que hace referencia a la relación eh, con vías metabólicas y con niveles de concentración de lactato. Aquí vemos que cuando las concentraciones de lactato están superiores a 12 milimoles, es porque se está trabajando a la máxima potencia anaeróbica, pero en este caso sería láctica. Máxima potencia anaeróbica láctica. Es donde hay una gran cantidad de lactato. Entonces, aquí es muy posible que se empiecen a producir síntomas de fatiga subaguda y síntomas de fatiga crónica. Bajo los 12 milimoles de lactato, todavía el organismo es capaz de tolerar esa acidez. Entonces, de alguna manera, no se presenta una fatiga crónica, pero ya el cuerpo empieza a sostenerse en una fatiga subaguda. Lo que son los 8 milimoles, ya estamos encontrando
que se superan los umbrales anaeróbicos, pero estamos bajo los máximos niveles de consumo de oxígeno. Es decir, que ya empezamos a pasar a un sistema anaeróbico predominantemente. Cuando están en los 8 milimoles, ya cuando empieza a subir es porque la predominancia del ejercicio es más anaeróbico que aeróbico. Y con referente a 4 milimoles, 2 milimoles, miren que aquí habla de un umbral anaeróbico, pero no es predominante. Aquí cuando hablamos del umbral anaeróbico es porque nos estamos acercando, pero no es predominante. La predominancia de los 4 milimoles es netamente aeróbico, donde se presentan esporádicamente algunas acciones, como habíamos mencionado al inicio con las tablas, con las escalas de intensidad, algunos momentos que serán anaeróbicos, pero la predominancia es aeróbico. Y finalmente tenemos lo que son los 2 milimoles por debajo de los 2 milimoles, donde tenemos 2 milimoles que es umbral aeróbico y 1,1 milimoles que son acciones de recuperación, que si nosotros lo relacionamos con frecuencia cardíaca están entre los 30 y los 50, 30 a 50% con relación a la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, estos son otros dos métodos que les quería presentar. Si tienen dudas, me las pueden escribir aquí mismo en el video y yo con mucho gusto se las resuelvo.